Hola, ¿qué tal? El día de hoy, junto con la doctora Greda Paredes Jacqueline y su servidor, les vamos a platicar un poco sobre la neurooncología. Si bien es cierto, este tema es un poco amplio, bueno, es bastante amplio, sin embargo, trataremos de enfocarnos en puntos fundamentales a manera de síntesis, sin dejar al lado lo relevante que esto nos puede llevar para una correcta praxis en este entorno. Siguiente, por favor, doctora. Gracias. Bien, para entrar un tanto en profundidad a lo que es la neurooncología, primero hay que definir que esta se va a tratar, bueno, es el ámbito de la medicina que se dedica al estudio y tratamiento de los tumores del sistema nervioso central y las complicaciones que este pueda repercutir en el organismo. Principalmente va a abarcar 4 puntos fundamentales la neurooncología. Son los tumores primarios del sistema nervioso, las metástasis y otras complicaciones neurológicas del cáncer sistémico, las consecuencias del tratamiento del cáncer y los síndromes paraneoplásicos. Para un correcto entendimiento y mayor profundidad de esto, hay que revisar 3 conceptos fundamentales que son entidades, variantes y patrones. Entidades es para los tumores con formas clínico-patológicas únicas. Las variantes son subtipos importantes de una entidad que tiene propiedades tanto biológicas y comportamientos clínicos diferentes. Y los patrones son cambios en la diferenciación de un tumor que representan una morfología específica o particular, pero puede tener uno o varios comportamientos clínicos distintos o no. Bien, más adelante les voy a platicar sobre la clasificación general de la OMS que maneja para la neurooncología. Sin embargo, en términos un tanto generales, lo vamos a enfocar en 2, en primario y secundario. Los tumores primarios son aquellos que, bueno, se van a originar en las células del interior del cerebro y tejidos cercanos a este. Y bueno, en este apartado me refiero a meninges, nervios canales e hipófisis, y pueden ser benignos o malignos. El último apartado de la clasificación general son los secundarios, que estos son tumores con metástasis, es decir, que se originan en otra parte del cuerpo y pueden llegar a diseminarse hasta el cerebro. A su lado derecho vemos una resonancia magnética en T1 con contraste, donde apreciamos un tumor extenso con intensificación un tanto irregular. Vemos que hay una necrosis interna en la profundidad del hemisferio izquierdo. Y bueno, este diagnóstico es de un glioblastoma multiforme, que más adelante les voy a platicar un poco más de ello. Y abajo igual tenemos una resonancia magnética axial en T1, contrastada con gadolinio. Podemos apreciar específicamente una masa que se ensancha en la parte de la zona ventricular izquierda y se va a desviar a la línea media y va a generar un edema vasógeno. Este diagnóstico principalmente se debe al meningioma intraventricular. Siguiente, por favor, doctora. Gracias. Bien. De acuerdo a la Red Nacional de Registro de Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología, en México se detectan aproximadamente al año unos 3.500 casos nuevos de cáncer cerebral. Dentro de ellos, los tumores primarios, como se había comentado, surgen principalmente en el cerebro por localizaciones adyacentes a este, y principalmente va a ser muy frecuente, bueno, es la segunda causa de neoplasia más frecuente. Primeramente es la leucemia, y este patrón va a tener características significativas en el paciente de 0 a 17 años de edad. Los tumores secundarios, es decir, los que hacen metástasis, son principalmente más frecuentes en los adultos, y principalmente es por cáncer de pulmón, mama, renal, piel, cáncer testicular y en el sistema gastrointestinal. Siguiente, por favor, doctora. Gracias. Recientemente, el meningioma ha cobrado una parte fundamental a la hora de catalogarlos en porcentajes, siendo el primero con mayor porcentaje total de frecuencia. Luego le siguen los tumores periciarios, los gliomas, que posteriormente les hablaré de las características de cada glioma. Y bueno, en su lado izquierdo podemos apreciar una estadificación, la estadificación de la OMS,
de los tumores del sistema nervioso central, y a su lado derecho las categorías principales de la clasificación del mismo de los tumores cerebrales. A manera de resumen, un tanto porque realmente en esta diapositiva se puede apreciar demasiada información, sin embargo la puse nada más para que tengamos en cuenta la clasificación de la OMS, y básicamente lo que nos quiere decir esto, los tumores de grado 1 son aquellos tumores circunscritos de crecimiento lento que puede quitarse mediante la resección quirúrgica. El grado 2 es una lesión infiltrante, pero de bajo índice proliferativo, aunque con riesgo de recurrencia tras una resección, y aproximadamente la literatura nos marca que una supervivencia media va a rondar entre los 5 a los 8 años. Los de grado 3 son tumores característicos con, bueno, son malignos, que va a requerir terapia coadyuvante. Y bueno, la expectativa de sobrevida es de unos 2 a 4 años. El último grado, el grado más maligno, tiene una supervivencia estimada de menos de 15 meses de vida. Siguiente, por favor, doctora. Gracias. Bien, para entender, o bueno, para arrancarnos más un poco a lo que son todas las neoplasias y paraneoplasias, hay que entender primero las bases fundamentales. Si bien la mayoría, una importante teoría señala que casi todos los tumores se originan en la transformación neoplásica de células adultas maduras. A esto lo conocemos como la desdiferenciación. Por ejemplo, un astrocito, un oligodendrocito, un microgliocito o un epitemocito normal se van a transformar en una célula neoplásica, y a medida que estas se van a multiplicar las células, se van a tornar anaplásicas en un grado variable, que cada vez se conforma el grado de aumento de malignidad. La anaplasia quiere decir un estado indiferenciado más primitivo de las células constituyentes. Y bien, de manera característica, las mutaciones heredadas solo van a afectar una de las dos copias de un gen supresor tumoral, que no va a causar el cáncer por sí sola. Sin embargo, cuando ya la segunda copia del gen va a experimentar una mutación, por ejemplo, puede ser por una toxina, por radiación, por quimioterapia elevada, etcétera, la función supresora del tumor del gen se va a perder, y la transformación neoplásica de la célula va a dar cabida. Y bien, entre los primeros cambios detectables destacan las mutaciones adquiridas durante la división celular neoplásica, que va a desactivar como tal el gen supresor tumoral, el gen P53, en el cromosoma 7, en el cromosoma 17 en el brazo corto, y más del 50% de los astrocitomas tienen unas deleciones en este gen. Ahora bien, más adelante les voy a comentar sobre los oligodendrogliomas y su principal importancia en esta mutación genética. Sin embargo, de una manera general, hay que decir que las mutaciones en los genes IDH1 y 2, es decir, genes que codifican la deshidrogenasa de isocitrato, son más frecuentes en gliomas y oligodendrogliomas, que igual les voy a hablar más adelante, y su presencia principalmente nos va a relacionar con una progresión tumoral en el paciente. Bien, siguiente, por favor. Gracias. Ahora bien, un tanto la fisiopatología muy general. Bueno, en esta fisiopatología va a destacar la famosa doctrina de Monroe-Kelly. De acuerdo a la doctrina de este personaje, el volumen total de los tres elementos, es decir, cerebro, líquido cefalorraquídeo y sangre, con sus volúmenes respectivos, van a ser constantes, y cualquier incremento del volumen de uno se va a producir a expensas de los restantes. Es decir, el tumor que crece en una parte del encéfalo va a comprimir el tejido encefálico y va a desplazar a otros volúmenes. Por ejemplo, va a desplazar al líquido cefalorraquídeo y a la sangre, y bueno, la presión intracraneal se va a elevar como consecuencia una vez que se alcanza el límite de esta acomodación. Ahora bien, la elevación intracraneal y la presión perióptica van a alterar el transporte axónico del nervio óptico, drenaje venoso de la cabeza y del nervio óptico y la retina, lo que se va a manifestar como un papiledema, que también va a ser una característica un tanto, no patognomónica, pero sí específica de algunos tumores.
Como esto se ha desmentido un poco, no es una regla que los tumores encefálicos produzcan papiledema, pero pueden presentarse con ello. Por tanto, esperaremos pensar que la doctrina de Monroe realmente no es tan suficiente para explicar las relaciones del volumen intracraneal, y sobre ello va a surgir una discrepancia. Un proceso lento como un crecimiento tumoral, el tejido cerebral es comprensible a nivel específico. Este crecimiento lento va a dar cabida a que se adapte el encéfalo a los cambios del flujo sanguíneo cerebral y mecanismos de presión intracraneal. Estos mecanismos solo van a ser no fisiológicos, van a romperse en etapas avanzadas del tumor, del crecimiento tumoral. Es por eso que se genera la discrepancia en torno a la doctrina de Monroe-Kelly. Y bien, en el edema tenemos tres principales categorías. Uno es basógeno, citotóxico, y el otro intersticial. El edema del encéfalo es un aspecto realmente notorio en las neoplasias cerebrales. Y bueno, el crecimiento tumoral va a comprimir a vénulas de tejido cerebral adyacente a la neoplasia con una elevación consecuente de la presión capilar y sobre todo en la sustancia blanca del cerebro donde el edema es más evidente. En este punto, el edema intersticial es un claro ejemplo del edema originado en la hidrocefalia obstructiva, cuando el epitelio del epéndimo se va a alterar y se va a fugar el líquido cefalorraquídeo a tejidos periventriculares. El edema citotóxico es, como lo pueden ver en la diapositiva, es cuando las neuronas, la glía y las células endoteliales se van a llenar de líquido y se van a hinchar con la reducción correspondiente del líquido extracelular. Y finalmente, pero no menos importante, el edema basógeno va a causar la permeabilidad incrementada y esta se va a atribuir a un defecto de las uniones como tal estrechas de las células endoteliales, que también por un defecto en el transporte vesicular de agua a través de las células endoteliales va a dar cabida a esto. Siguiente, por favor, doctora. Bien, ya teniendo puntos fundamentales para una mejor comprensión de la neurooncología, voy a platicar de las características clínicas y patológicas de los tumores cerebrales que pueden presentar los pacientes. Siguiente, por favor, amigo. Gracias. Bien, las características clínicas y patológicas de los tumores van a ser pacientes, principalmente cambios en la función mental. En estos síntomas vamos a tener un cuadro clínico, una falta de educación consciente, inercia mental, la habilidad emocional, tendencia a los olvidos por los pacientes, y la principal característica que nos indaga más a un posible tumor es la abulia, que es más notoria. Las complicaciones de estos pueden tener embotamiento, somnolencia, y en dado caso estupor, como ya el paciente no reacciona. Siguiente, por favor, doctora. Bien, de las cefaleas hay síntomas tempranos en un 25% de los pacientes con tumor cerebral y su naturaleza realmente es variable. Aspectos que destacan en esto es que un cuarto de los síntomas son tempranos. La cefalea puede ser ligera, sorda episódica, intensa o sorda, o aguda e intermitente. Si bien es cierto, nos podemos confundir con una migraña o una variación de cefalea cuando hablamos de nocturna o por la mañana, calidad pulsátil no profunda, pero lo que caracteriza o lo que nos hace pensar que es un tumor es que el paciente también, al momento de la amnesis, nos diga que tiene vómitos con una cefalea profunda. Bueno, un tumor cerebeloso puede indicar dolor en la nuca y occipital, más los vómitos, una cefalea ipsilateral del tumor, debe ser arriba del tentorio, y bueno, en la fosa posterior podemos encontrar una cefalea retroauricular u occipital. Siguiente, por favor, doctora. Gracias. Y bueno, estos tres síntomas que les acabo de mencionar igual van de la mano para identificar un tumor, principalmente cefalea insoportable y vómito. Y bueno, es más frecuente con tumores al de la fosa posterior, el vómito es más persistente en varias semanas, y bueno, algunos autores van a observar que se han identificado en pacientes con gliomas de la porción inferior del tronco encefálico, ependimiomas del cuarto ventrículo y meningiomas subtentoriales. Bien, algunos pacientes pueden vomitar de manera inesperada, pero con mucha fuerza, lo que antecede a un signo bastante específico en tumor en niños. Este síntoma lo llamamos vómito proyectil,
Y bueno, también puede aparecer vértigo posicional, que puede ser síntoma de un tumor en la fosa posterior que afecta a las estructuras vestibulares. En este caso, la imagen de la derecha, estamos hablando de una resonancia magnética en T2 coronal. Podemos ver un ependimioma que crece principalmente en el cuarto ventrículo. Siguiente, por favor, compañero. Gracias. Y bueno, básicamente lo que les estaba comentando, las convulsiones focales o generalizadas es otra manifestación principal de un tumor cerebral que aproximadamente se va a ver en un 20-50% de los pacientes. Una primera convulsión a la edad adulta va a sufrir una alta probabilidad de que sea un tumor cerebral y es principalmente una manifestación inicial de las neoplasias primarias y secundarias. Y bueno, en general, el tratamiento van a ser antiepilépticos y la resección del tumor. Siguiente, por favor, doctora. Gracias. Bien. En este apartado vamos a hablar de lo que son los pacientes con cuadro clínico retinal o de localización específica, y dentro del primero de ellos tenemos el glioblastoma multiforme y el glioblastoma anaclesis. Estos gliomas de alto grado van a representar aproximadamente un 20% de todos los tumores intracraneales benignos y malignos, y aproximadamente más del 80% de los gliomas de los hemisferios cerebrales en el caso de los adultos. Bien, aunque se localizan principalmente en toda la región del cerebro, también pueden aparecer en tallo cerebral, cerebelo y médula espinal. Principalmente la edad corte de prevalencia se va a dar en 60 años para el glioblastoma y 46 años para el astrocitoma. Este tumor va a ser esporádico y de grado 4, que les había comentado que es un grado realmente maligno con una expectativa de sobrevida de, bueno, menor a 15 meses de vida. Bien, este tumor puede hacer metástasis a lo que vendría siendo la superficie meningia y pared ventricular, y al momento de la cirugía vamos a ver que va a tener un aspecto un tanto gris o pardo moteado, y el diagnóstico por imagen principalmente es una masa heterogénea. Bien, dentro de esta imagen, en el diagnóstico de imagen, a su lado derecho tenemos un glioblastoma multiforme con resonancia magnética pulsada en T1 intensificada con contraste, que principalmente nos hace ver un tumor extenso por una intensidad un tanto irregular, y lo característico de aquí es que podemos ver una necrosis interna en la profundidad del hemisferio cerebral izquierdo. El tratamiento principalmente va a ser una citorreducción, más la radiación o quimioterapia. Sin embargo, la MGMT, ¿qué quiere decir? Bueno, es una proteína que puede estar principalmente afectada, y lo que genera un rechazo a la quimioterapia. Pueden haber, podemos dar corticosteroides en un lapso breve y antiepilépticos. También podemos dar lo que vendría siendo mustina, lomustina, cisplatino, carboplatino y temozolomida, que es principalmente la praxis idónea a tratar. Y bueno, para los gliomas malignos recurrentes, se dice, bueno, la literatura nos comenta que principalmente se deben dar antiangiogénicos, principalmente es el bevacizumab más la quimio. Siguiente, por favor, compañero. Gracias. Bien, siguiendo con esto, tenemos el astrocitoma de grado bajo intermedio. Los síntomas más comunes en los adultos son principalmente se deben a regiones en el encéfalo, cerebelo, hipotálamo, nervio y que es nórdico. Principalmente el corte de la prevalencia va a ser en la tercera y cuarta década de la vida en los adultos, y principalmente va a ocupar la región del hemisferio cerebral y fosa posterior junto con el nervio óptico. En este último apartado es de alta frecuencia en los niños y los adolescentes. Bien, las células del tumor tienen la llamada la GFAP, es decir, una proteína ácida fibrila, que es un marcador en el diagnóstico útil en biopsia. Entonces, realmente resulta de gran utilidad al hacer un diagnóstico por biopsia que encontremos este marcador.
Es un tumor de carácter infiltrativo que crece con lentitud y tiende a tomar grandes cavidades o pseudocavidades. Puede deformar también ventrículos laterales junto con el tercero y desplazar a arterias cerebrales. Por ejemplo, en este caso, la imagen a su derecha podemos ver un astrocitoma del lóbulo frontal izquierdo. Es una resonancia magnética, claro, ponderada en T2 que muestra un tumor infiltrante con un efecto mínimo de masa y pues un edema ligero. Casi 2/3 de los pacientes que cursan con astrocitoma, el primer signo siempre va a ser una convulsión focal o una generalizada. Y bueno, un porcentaje relativamente alto, de un 60 o 75% de los sujetos tienen convulsiones recurrentes durante la enfermedad. Y bien, los niños, los tumores astrocíticos casi siempre se originan en el cerebelo y se va a manifestar una combinación de inestabilidad de la marcha, ataxia unilateral y elevación de la presión intracraneal, que son signos que nos indican, bueno, el cuadro clínico nos va a indicar cefalea y vómito. Y el tratamiento idóneo para este tipo de tumor es la extirpación y la radiación. Siguiente, por favor, doctora. Bien, la gliomatosis cerebral principalmente va a abarcar, este tumor va a abarcar tanto uno como varios hemisferios cerebrales y el cuadro clínico característico es la alteración intelectual, cefalea, convulsiones y lo que les había comentado al principio de la presentación, el papiledema. Realmente este tumor sí es, bueno, genera un mal pronóstico, dando así que son la expectativa de vida desde meses a no menos de 3 años, perdón, no más de 3 años. Y bueno, a su lado derecho tenemos igual el diagnóstico de una gliomatosis cerebral que invade, como pueden ver, ambos hemisferios. Obviamente estamos hablando de una resonancia magnética ponderada en T2 que muestra una zona extensa que sí va a confluir con una afectación en los lóbulos frontales con borramiento de los surcos corticales suprayacentes. Y bien, conforme el tumor va avanzando, van a aparecer nódulos de intensificación, lo cual nos va a sugerir que estamos tratando a un glioma de alta malignidad. Y el tratamiento idóneo para este tipo de tumores es la cytoreducción, con sinergia la radioterapia y la quimioterapia. Siguiente, por favor, doctor. Gracias. Bien, el oligodendroglioma, principalmente ese tumor se va a derivar de los oligodendrocitos, como podemos deducirlo por su nombre, o células precursoras que pueden aparecer a cualquier edad, pero más a menudo se da en la tercera década de la vida y principalmente tiene alta prevalencia en los varones. Realmente este tumor, la literatura nos marca que no es tan común de verlo, siendo así que ocupa de un 5 a un 7% de gliomas intracraneales. El aspecto exterior de este tumor va a ser rosado, grisáceo, avascular y va a tender a formar quistes. Principalmente, bueno, mayormente va a estar en los lóbulos frontal y temporal y va a tener tendencia a avanzar, a metastatizar en espacios ventriculares y subaracnoides. Es de crecimiento lento y el cuadro clínico característico de aquí, como les había comentado en diapositivas pasadas, puede cursar con cefalea, pero lo más característico es la crisis epiléptica, ya sea focal o generalizada. El 15% del cuadro clínico vamos a verlo con una presión intracraneal y menos de un 15%, casi no, no se llega a observar, es el paciente que curse con hemiparesia. Y bien, el tratamiento bueno, idóneo a esta praxis es la ablación quirúrgica, sinergia con radioterapia o la famosa temozolomida, perdón. Siguiente, por favor, doctora. Gracias. Bien, dentro de estos tumores tenemos al meningioma. Realmente este meningioma no es maligno, al contrario es benigno, sin embargo va a tener una alta prevalencia de depositarse en las mujeres y va a tender a originarse en la dura madre o la aracnoides. Los factores de riesgo que podemos presentar en estos pacientes es un traumatismo craneal. Se han estudiado factores de muy alto riesgo que conlleva la neurofibromatosis tipo 2 y la radioterapia de cuero cabelludo. Bien, los defectos genéticos más frecuentes
en este apartado de los meningiomas son mutaciones truncales, es decir, mutaciones inactivadoras en el gen de la neurofibromatosis 2, o como en la literatura nos marca, la merlina en el cromosoma 22, brazo corto. Algunos meningiomas contienen receptores de estrógenos y progesterona, lo cual llega a pensar que estas implicaciones hacen un hallazgo relacionado con el incremento en la incidencia en torno a las mujeres y principalmente llega a elevarse cuando la mujer está gestando, tiene embarazo o con una vinculación propiamente con el cáncer de mama. Bueno, conforme este meningioma se extiende desde la superficie dural, muchas veces va a inducir hiperostosis del costo adyacente, en lo que los casos malignos va a invadir este tipo de hiperostosis y va principalmente a erosionar los huesos del cráneo o precipita una reacción osteoblástica, lo que nos puede dar cabida a una exostosis en la superficie externa del cráneo. Bien, a su lado derecho tenemos, a su lado derecho y arriba, en las dos imágenes que están de forma horizontal, tenemos principalmente un meningioma parafalquínico, perdón, sino de imagen coronal. Obviamente estamos hablando de una resonancia magnética con gadolinio. Hay que notar principalmente el desplazamiento a la derecha de la arteria cerebral anterior. Se va a ver principalmente un flujo hipointenso, que queda atrapado entre el margen lateral derecho y de la tumoración del lóbulo frontal derecho. En la imagen a la derecha, de la imagen que les acabo de exponer, vemos un pequeño meningioma que es asintomático en la hendidura olfativa izquierda. Siguiente, por favor, doctora. Gracias. Bien, el linfoma primario es un linfoma de sistema nervioso central. En este apartado que puede surgir en cualquier parte del cerebro, cerebelo, del encéfalo, y aproximadamente un 60% en los hemisferios cerebrales pueden ser solitarios o multifocales. Bien, la demostración inmunohistoquímica de los linfocitos monoclonales o aumento de la microglobulina beta 2 principalmente nos va a indicar una diseminación leptomeningia. Y por ejemplo, en la imagen que ven en su pantalla, podemos ver una resonancia magnética axial en T2 tipo FLAIR con una hiperintensidad de la sustancia blanca periauricular derecha. Y bueno, afortunadamente, si por así decirlo, no hay un efecto tan expansivo. El tratamiento idóneo es la quimioterapia sistémica y la quimioterapia intratracal. Sin embargo, el diagnóstico principal en casos esporádicos va a ser por biopsia. El cuadro clínico que vamos a manejar aquí en este tumor van a ser cambios de la conducta y personalidad, confusión y mareos y signos de incremento de presión intracraniana. Siguiente, por favor, doctora. Gracias. Bueno, el carcinoma metastásico intracraneal principalmente nos habla de un carcinoma tipo secundario. Son tumores cerebrales primarios, bueno, es un tumor cerebral primario frecuente que puede llegar a metastatizar en otras zonas y principalmente el 80% va a estar en la región de los hemisferios y el 20% restante va a estar en la fosa posterior. Va a dar metástasis intracraneales que principalmente adoptan tres patrones. El cráneo dura madre, cerebro mismo y meninges. En el caso del cráneo dura madre son carcinomas de mama y próstata. Dentro de el cerebelo, dentro del 3% va a metastatizar a pulmón, 17 a mama, seguido por melanoma gastrointestinal y riñones. El diagnóstico de escrutinio para imagen es una resonancia magnética con contraste y el tratamiento de escrutinio van a ser corticosteroides, no un lapso mayor, bueno, crónico. Vamos a hacer sinergia con radiación cerebral y cirugía más quimioterapia. Siguiente, por favor, doctora. Bien, dentro de la meningitis carcinomatosa tenemos un cuadro clínico característico. Si bien es cierto, el estado confusional nos puede hablar de diferentes tumores, como les había comentado en diapositivas anteriores. Sin embargo, lo característico de aquí es la cefalea y la lumbalgia más la ciática. Este dolor de espalda realmente nos orilla a pensar que se trata de una meningitis carcinomatosa. Dentro de estos hay un síndrome meningio que no es
es muy poco común, es el más complicado. Y bueno, eh, dentro de este apartado hay uno que se llama melanoma maligno primario meningio, que principalmente, como les había comentado, va a cursar con meningitis carcinomatosa, más, o sea, este apartado, más líquido cefalorraquídeo sanguíneo dentro. El tratamiento de escrutinio para esta meningitis carcinomatosa es la radioterapia más tetrotrexato, metotrexato por vía intravenosa. Siguiente, por favor, compañero. Bien. Signos que nos orientan a pensar que se trata de una hipertensión intracraneal es el medulloblastoma. Realmente es muy invasor y prolifera con una velocidad increíble. Este tumor va a estar con más frecuencia en varones, en niños de 4 a 8 años de edad, y principalmente se va a alojar en lo que vendría siendo la permis posterior, es el encéfalo, perdón, el cerebelo y el techo neuroepitelial del cuadro ventricular. Van a dar cabida a la formación de rosetas y principalmente la mutación genética vamos a tener una lesión en el cromosoma 17. Es decir, vamos a quitar pares de bases en el cromosoma 17. El cuadro clínico característico principalmente se va a basar se va a derivar de una hidrocefalia secundaria y la elevación de la presión intracraneal como resultado de un bloqueo del cuarto ventrículo que va a dar cabida a la pérdida de atención, vómitos repetitivos, cefalea matutina, caídas frecuentes, visión doble, es decir, la diplopía, y bueno, una hernia cerebelosa en desarrollo nos va a indicar que el paciente va a inclinar la cabeza con el occipucio hacia atrás. Siguiente, por favor, doctora. Gracias. Y bueno, finalmente, el neuroblastoma y el retinoblastoma. En el primer apartado, en el neuroblastoma, se va a originar principalmente en la médula suprarrenal, tiene alta prevalencia en niños y va a invadir principalmente cavidades raquídeas y propias del cerebro. Realmente es muy mal pronóstico el neuroblastoma. Y bueno, el tratamiento se basa en la estratificación. Una estratificación de menor riesgo, principalmente se hace una observación, ya que la literatura comenta que mediante la observación, el seguimiento continuo de esto, se puede llegar a dar casos que se cure por sí solo. En el riesgo intermedio tenemos a la quimioterapia y un riesgo alto vamos a hacer sinergia de una ablación quirúrgica con la quimio más o radioterapia. Y bueno, en criterios muy específicos en este riesgo alto vamos a hacer el trasplante de hemoblastos. En el caso del retinoblastoma, realmente es un tumor maligno extracraneal, frecuente en neonatos, en lactancia e infancia, y aproximadamente un 80% se va a dar menor en el quinto año de vida. El tumor va a tender a formar rosetas y el tratamiento de escrutinio va a ser la radiación o intervención quirúrgica temprana. Siguiente, por favor, doctora. Bueno, ahora continuaremos con los temas. El siguiente que vamos a ver es el ependimoma, que generalmente va a estar dado a nivel ventricular. Y para esto es importante definir qué es un ependimoma, y este generalmente va a estar dado por la formación de células a nivel del epidídimo, que como ya sabemos van a recubrir los ventrículos del cerebro y se van a encontrar cerca de la médula espinal. También es importante mencionar que los ependimomas van a ser tumores blandos y que generalmente lo que los va a estar caracterizando es que se pueden presentar o observar de forma grisácea o roja, y estos a su vez van a poder contener dentro quistes o calcificaciones minerales, como aquí podemos ver en la imagen, la formación del ependimoma a nivel de cerca del ventrículo cerebral, y aquí está dada la formación de la masa. Bueno, tenemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener que los ependimomas se van a clasificar en 3 grados. Generalmente es importante mencionar que el grado 1 corresponde a los tumores de bajo grado,
y esto quiere decir que el tumor va a estar creciendo de forma lenta. Entonces, como tal, pues va a ser el grado 1 y por otro lado, el grado 2, igual el crecimiento tumoral va a ser bajo, pero se puede presentar a nivel cerebral y de la médula espinal. Y finalmente tenemos que en el grado 3, como tal, pues ya va a ser una complicación que ya progresó, ya tuvo un progreso pues de mucho tiempo, entonces se va a clasificar como ya en un grado 3 y como tal va a ser un tumor maligno. Y generalmente ya va a tener un crecimiento mucho más rápido comparado con el grado 1 y 2. Y de aquí igual es importante mencionar que respecto a la epidemiología, que aquí podemos observar en la imagen, realmente es raro que se presente, pero se calcula que alrededor de 1,098 personas al año reciben como tal el diagnóstico de este padecimiento y que generalmente, como podemos observar en la gráfica, tenemos 923 adultos que generalmente pues los rangos de edad fueron de 15 o más años. Respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos que esta va a estar dado realmente por la ubicación y el tamaño del tumor que se esté presentando como tal en el paciente. Y pues lo clasifiqué aquí en dos grupos. Las manifestaciones clínicas que se presentan a nivel de los neonatos o los bebés y las manifestaciones clínicas que se van a presentar en adultos y niños. Como tal, una de las complicaciones que se pueden presentar en los neonatos va a ser el agrandamiento de la cabeza, así como también van a estar presentando irritabilidad y somnolencia los bebés. Y por otro lado tenemos que en adultos y niños generalmente se van a estar presentando síntomas generales como son náusea, vómito, dolor de cabeza. Y pues generalmente esto es debido a que el ependimoma como tal, como se va a ubicar a nivel de los ventrículos, pues entonces se va a generar una mayor presión en ese sitio. Entonces, como tal, las manifestaciones de náuseas y vómitos están dados por esto, por el mismo sitio en el que se localizan. Y respecto al diagnóstico y tratamiento, tenemos que generalmente los tratamientos de elección va a ser la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Respecto a la resonancia magnética, tenemos que aquí vamos a poder observar como tal y va a ser un elemento diagnóstico de elección porque vamos a poder observar como tal la ubicación del tumor y hacia qué partes del cerebro se ha diseminado. Y por otro lado, la tomografía computarizada, va a ser un elemento diagnóstico útil pues para obtener como tal una vista más rápida a nivel cerebral y poder observar si como tal este padecimiento ha provocado hidrocefalia. Y finalmente los tratamientos diagnósticos van a consistir en 3 tipos, en la cirugía, en la radioterapia y en la quimioterapia, que pues igual más adelante voy a estar explicando. Bueno, respecto a los tumores neuroectodérmicos primitivos, tenemos que, como tal, es un término que lo introdujeron Hert y Earle en 1973 y como tal fue un término acuñado para describir tumores que van a tener ciertas características histológicas. Y bueno, se realizó la clasificación como tal de algunos grupos de tumores en lactantes y niños y estos se clasificaron en 5 grupos que son el meduloblastoma, el neuroblastoma, el retinoblastoma, el ependimoblastoma y el pineoblastoma, que igual estos ya los habían mencionado con anterioridad. Y bueno, como primer punto vamos a hablar de manera general acerca del hemangioblastoma del cerebelo y es importante mencionar que va a ser un tumor benigno y de crecimiento lento y pues obviamente por su nombre se va a ubicar a nivel del cerebelo y que generalmente vamos a poder observar como manifestación clínica en los pacientes y a nivel de
resonancias magnéticas o tomografías, el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos. Y pues bueno, como tal aquí podemos observar una imagen tomada del libro, en el cual podemos observar como tal la presencia de un hemangioblastoma. Podemos observar como tal un corte axial y podemos observar cómo es que se da el crecimiento anormal o el agrandamiento de los vasos sanguíneos, como es esta imagen de la derecha. Generalmente es importante mencionar que las características clínicas de este padecimiento generalmente van a ser el mareo o la ataxia, ya sea a nivel de extremidades. Y también es importante mencionar que pues vamos a estar observando signos debidos a la compresión que se va a producir a nivel del cuarto ventrículo, como son los quistes hepáticos pancreáticos, que van a estar relacionados como tal a este padecimiento. Por otro lado, vamos a hablar acerca del pinealoma, y tenemos que como tal se clasifican en 3 grupos principales. Estos son tumores no germinatosos de células germinativas, los pinealomas, que a su vez se dividen en pineocitoma, pineocitoma típico o pineoblastoma, y finalmente tenemos el glioma, que se va a ubicar a nivel de las células astrogliales, pues como tal es la glándula pineal. Como primer punto tenemos el germinoma. Tenemos que este generalmente se va a estar presentando como una masa definida y firme, que generalmente que puede llegar a medir de 3 a 4 centímetros y que generalmente va a estar comprimiendo los tubérculos cuadrigéminos posteriores. Es importante mencionar que igual una estructura muy importante que va a estar relacionada va a ser el acueducto de Silvio. Por otro lado, tenemos como tal a lo que es el pineocitoma, ahora sí, que como ya lo había mencionado va a tener 3 clasificaciones, va a ser típico, atípico, y pues bueno, es importante mencionar como tal en esta imagen que tenemos una resonancia magnética en la que podemos observar una lesión como tal, como lo señala la flecha, a nivel de la región pineal. Y esta se trata de una resonancia magnética contrastada, en la cual una vez que ya se le inyectó la base de contraste, pues podemos observar como tal ya la formación más homogénea como tal de la tumoración. Respecto a las manifestaciones clínicas del pineocitoma, tenemos que generalmente lo que se va a estar presentando debido a la localización va a ser un incremento de la presión intracraneal. También uno de los elementos importantes al explorar al paciente va a ser la incapacidad de que puedan mirar hacia arriba, o vamos a poder observar en nuestro paciente las pupilas dilatadas, que como tal estas van a estar reaccionando a la exploración. Cuando realicemos como fondo de ojo, pues vamos a poder observar las pupilas dilatadas. Y por otro lado, también tenemos que otra manifestación importante que se va a estar presentando va a ser la ataxia a nivel de las extremidades, que esta ataxia puede ser de tipo coreica, pero también se puede estar presentando debilidad espástica. Respecto al diagnóstico y tratamiento del pineocitoma, tenemos que generalmente, como todos, vamos a estar realizando tomografía y resonancia magnética, pero en este caso igual podemos realizar una biopsia a nivel del líquido cefalorraquídeo, pues para poder observar el contenido como tal, que vamos a estar observando que van a ser células tumorales y linfocitos. Y también otro elemento diagnóstico importante que podemos realizar como tal es la medición de melatonina a nivel del líquido cefalorraquídeo o el suero.
Y finalmente es importante mencionar que como tratamiento, el tratamiento de elección es la extirpación como tal de los tumores a nivel de las células germinativas, pero también podemos aplicar radiación a nivel de los ventrículos y este generalmente es como tal el tratamiento de primera línea. Respecto a los síndromes de tumores intracraneales, vamos a tener igual varias clasificaciones y pues voy a ir explicando uno por uno. Bueno, como primer punto y el más importante que se menciona y que debemos conocer es el schwannoma vestibular. Este como tal va a ser un tumor a nivel del sistema nervioso periférico que pues va a estar dado a nivel de los nervios o la vaina de mielina, justamente como ya hemos visto en las clases, está rodeado por células de Schwann, entonces por eso se denomina schwannoma. Y este generalmente puede surgir en cualquier nervio del cuerpo, pero pues ahorita estaremos hablando acerca del schwannoma vestibular. Y generalmente este tipo de afección va a ser más frecuente en las mujeres. Respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos como tal, como estamos hablando de un schwannoma de tipo vestibular, pues el primer síntoma clínico importante que se va a presentar va a ser la sordera o hipoacusia o la pérdida progresiva en un 3 y 5%. Por otro lado, igual el paciente puede estar presentando vértigo o desequilibrio. Y pues también vamos a poder observar en los pacientes síntomas de hipofunción vestibular unilateral como nistagmo o disminución del reflejo oculovestibular. Respecto al diagnóstico y tratamiento, tenemos que, como tal, vamos a tener, para realizar nosotros un diagnóstico, nos tenemos que basar en dos fases importantes. La primera va a ser la fase neurológica y la segunda va a ser la fase audiológica. En la fase neurológica tenemos que, al realizar una resonancia magnética, vamos a poder nosotros realizar la detección de tumores intracanaliculares. Y pues esta fase es importante como tal, porque el pronóstico quirúrgico y de radiocirugía pues va a ser muy bueno. Y por otro lado, en la fase audiológica, como tal, vamos a poder detectar la presencia de masas compresivas a nivel del ángulo pontocerebeloso. Y finalmente, pues respecto al tratamiento, generalmente tenemos como tal la radiación con bisturí, y esto está dado por rayos gamma. Y por otro lado, también como pues tratamiento podemos realizar como tal una extirpación o cirugía del tumor, tratando de pues de no afectar como tal el nervio facial. Y otro tema importante son los quistes. Y bueno, tenemos como tal el quiste coloide parafisario y así como otros tumores de los ventrículos. Aquí pues tenemos como tal una imagen en la que podemos observar un quiste coloide a nivel del tercer ventrículo. Y pues bueno, podemos observar como tal un plano sagital y axial. Y también podemos ver como tal que se presenta en este paciente pues hidrocefalia, pero realmente no es tan visible en estos cortes y en estas imágenes. El quiste coloide parafisario, como pues puntos importantes, tenemos que saber que se trata como tal de un quiste que va a derivar de células ependimarias y característicamente vamos a poder observar que puede variar su tamaño de 1 a 4 centímetros y que generalmente lo que van a contener es material gelatinoso. Y bueno, este generalmente no va a tener manifestaciones sino hasta la vida adulta, y estas manifestaciones generalmente se van a presentar como tal cuando ya se bloquea el tercer ventrículo y entonces va a estar produciéndose en nuestros pacientes como tal una hidrocefalia obstructiva. Y bueno, aquí tenemos igual una imagen de un schwannoma de gran tamaño. Se trata de una resonancia magnética
con contraste, y como tal aquí podemos observar claramente la flecha señalada por la presencia de schwannoma, que es pues muy grande. Y finalmente voy a hablar rápidamente acerca del adenoma hipofisiario, que tenemos que este va a ser un tumor primario muy frecuente, generalmente va a ser benigno y se va a ubicar a nivel del lóbulo anterior de la hipófisis. Se van a clasificar en dos grupos, en los secretores o funcionantes y en los no funcionantes. Tenemos que estos pueden ser mixtos y frecuentemente pueden ser productores de GH y prolactina. Tenemos que podemos clasificarlos en microadenomas y macroadenomas y tenemos que la incidencia va a ser realmente similar en ambos sexos. Y finalmente, bueno, como datos clínicos tenemos que se va a estar presentando galactorrea, amenorrea, así como disfunción sexual. Y también es importante mencionar que cuando aumenta el tamaño se produce cefalea, pérdida de visión e hipopituitarismo. Respecto al tratamiento y al diagnóstico, tenemos que, como ya lo hemos visto en clase, es importante las determinaciones de nivel hormonal específico. Y tenemos que el adenoma generalmente lo vamos a estar observando de forma hipointensa a nivel de una resonancia magnética en T1, y el tratamiento generalmente va a estar dado por resección quirúrgica, puede ser farmacológico, así como radioterapia. Y pues esto sería todo respecto a nuestro tema, que son tumores. Y esa es la bibliografía en la que nos basamos. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención.